Vamos a Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los primeros versículos. Dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ahora Dios hablando con Elías de nuevo, le dice: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos hables en esta hora, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Yo te ruego que tú nos hables a través, Señor, de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponga su mano en su corazón, diga: Señor, gracias por tu palabra. La recibo, la retengo y la pongo en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Levante conmigo su Biblia, por favor, y diga conmigo: la Biblia lo dice. Yo lo creo y eso lo establece todo. Una vez más, la Biblia lo dice, yo lo creo y eso lo establece todo. Amén. Tome su lugar, por favor. Hoy quisiera iniciar, y quizá solamente unos 3 mensajes posiblemente,
hablar acerca de un tema muy importante, pero también es un tema muy escabroso, muy difícil de tocar. Pero es necesario que como iglesia también entendamos, que también como iglesia sepamos lo que Dios pide, lo que Dios demanda también de nosotros. Y repito, es un tema muy necesario, pero es un tema muy mal usado y demasiado utilizado por muchos y mal interpretado por otros, exagerado por otros, que ha causado que cuando en la iglesia se hable de este tema, como que muchos cierran sus oídos, muchos cierran su corazón, muchos no quieren saber y como que mejor se ponen sacan la revista de vaquero mientras el pastor está predicando y no quieren escuchar, porque ha sido mal usado en muchas iglesias. Se han hecho teologías de esto, mal interpretadas. Estoy hablando de nuestra mayordomía. La mayordomía es un tema muy importante. Mayordomía básicamente es hacer buen uso de los recursos que Dios nos ha dado. Repito, mayordomía básicamente es hacer buen uso de los recursos que Dios me ha confiado, que Dios me ha dado. ¿Están conmigo? Eso es mayordomía. ¿Por qué es importante la mayordomía? Escúcheme. La mayordomía es importante conocerla, saberla, porque si yo no soy buen mayordomo de lo que Dios me ha dado ahorita, si yo no soy buen mayordomo de lo que ya tengo, si no lo soy, ¿cómo espero venir a la iglesia y pedirle a Dios, levantarle a Dios que Él me bendiga más? ¿Verdad que suena ilógico? Si usted tiene un hijo mal, vamos a decir, intencionado, si usted tiene un hijo que hace mal uso de lo que usted le ha conferido, de lo que usted le ha dado, si tiene su cuarto por sin ningún lado, ¿usted confiaría más cosas a él? Es muy natural, obviamente que no. Y por eso es bien importante estos temas y poder, de alguna manera, poder entender, captar, comprender lo que Dios espera, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de mayordomía, escúcheme, no solamente hablo de los recursos monetarios, no solamente hablo del dinero, es parte de ello. Pero también debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, debemos ser buenos mayordomos de los dones que tenemos, buenos mayordomos de nuestra disponibilidad en las cosas del reino. Y voy a estar hablando de esta serie de mayordomía. Y acabamos de leer esta historia de esta mujer y de este hombre Elías. Y el tema de esta mañana le he puesto mayordomía, dando en tiempos de escasez. En esta escritura que acabamos de leer, vemos un acontecimiento de Elías y esta viuda en Sarepta, y nos encontramos en un contexto histórico en el que la tierra está pasando por un tiempo de sequía, en un tiempo de hambruna, pero por la palabra de Dios. Es decir, Dios había hablado a través de Elías de que no iba a llover no más. Y era un tiempo desesperante, era un tiempo de necesidad, tanto para el pueblo que estaba alrededor, pero también para el propio Elías, para esta mujer, para el pueblo de Israel, para su rey Acab,
que era un rey malvado, y no se diga su mujer, que era peor tantito, Jezabel. No conocemos mucho acerca de esta mujer, la viuda de Sarepta, su nombre, su edad, educación, qué tipo de casa era, si era una hacendada, si había recibido una herencia. No se menciona absolutamente nada de ella. Lo que sí se menciona, y es muy enfática la palabra, es de que tenía muy poco. Tenía carencia, tenían hambre. Y lo que se alcanza a ventilar es de que estaban a días de morir por la carestía. Y no solamente llegó el tiempo en que eso le afecta a ella, sino que también le empieza a afectar a Elías, porque la Biblia menciona de que el arroyo donde él estaba, donde Dios lo había enviado, se seca, el arroyo de Kerit. Y eran tiempos difíciles, quizá tiempos similares, o quizá algo que usted ha podido experimentar en tiempos actuales. Si usted lee, si usted escucha a los economistas más renombrados en nuestro tiempo, el pronóstico económico para nuestro mundo, porque ya lo que le afecta a nuestro país afecta a todo el mundo, y lo que le afecta al mundo le afecta a México. Estamos viviendo un mundo globalizado. Y el pronóstico no es nada alentador. De hecho, algunos dicen, viviendo en las últimas etapas de la moneda, como se le conoce hasta hoy en día. Y estamos a punto de empezar una nueva era, un periodo de un nuevo orden mundial, que no nos debe de extrañar, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice que va a acontecer. Entonces, son tiempos difíciles. Esta propia semana que terminó el dólar, vemos que, pues, si algunos se dieron cuenta, subió bastantito. Y algunos pronostican que va a subir hasta 15 pesos, por dólar antes de que termine este año, en fin. Pero en este pasaje hay algunos aspectos importantes, lecciones que podemos aprender de este acontecimiento entre Elías y esta mujer, esta crisis que ellos mismos estaban experimentando. De este pasaje, usted y yo podemos sacar de este baúl, podemos sacar un tesoro tremendo, donde usted y yo podemos aprender qué podemos hacer cuando hay escasez. Y nos vamos a dar cuenta que Dios siguió estando en control en este relato. Como Dios no cambia, como Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, Dios puede estar en control de nuestra situación hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios estuvo en control en aquel entonces, créanme lo que les digo, créanme, Dios puede estar en control de su situación hoy en día, de nuestra situación. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. El primer aspecto que quiero que notemos es de que de este pasaje que acabamos de leer podemos aprender que en tiempos de escasez, debemos de todas maneras seguir, escúcheme, dando en obediencia. Yo lo veo esto en el pasaje. Debemos dar en obediencia. La palabra de Dios vino sobre Elías y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero no solamente era una palabra para Elías, sino era una palabra para la viuda. Dice, yo ya le di órdenes a la mujer para que te mantenga, para que te sustente. Así que vete para allá. Yo no sé qué pasó en la mente de Elías. Es una viuda de esas que tienen yates ahí en el Mediterráneo, de tener ahí en una empresa de pescado ahí en el Jordán, ¿no? Ya la hice. No,
La intención de Dios era doble: proveer para Elías y proveer para la viejita. Y llega Elías ahí a la ciudad, llega el pueblo ahí Elías y ve a aquella viejita como que no se ha bañado ya por varios. Se le queda bien. Disculpe, ¿me traes un vaso de agua? Sí, señor. Y ya cuando, oiga, disculpe, ya que andamos en eso, tráigame una torta, tráigame un panecito. Y la mujer empieza, yo creo que a lo mejor Elías pensó, no, hombre, ahorita le traigo, que no quiere dos. O sea, Dios le había dicho que fuera. ¿Están conmigo? O sea, Dios le había dado la palabra de que esta mujer le iba a proveer. Entonces yo creo que él pensó, no, esta mujer tiene. Pero se voltea a la mujer y le dice, te voy a decir la verdad. Ahorita mismo, dice, no tengo nada. Ya la idea era, iba a recoger unos pocos leños porque nomás tengo un puñado de harina, poquito de aceite, ni Rexal tengo. Iba a hacerme este pancito aquí, iba a hacer este pancito para mi hijo y para mí, como aclarando ahí, y nos íbamos a morir. O sea, ya es lo último que nos queda. Ahorita regreso a la historia. Y era una palabra para Elías, pero era una palabra para esta mujer también. Pero Elías le dice, ok, haz como has pensado hacer, haz lo que ibas a hacer, pero hazme a mí primero. ¿Cómo les cae eso a ustedes? ¿No les cae Elías así atravesado como, sí, este hombre aprovechado, tiene vergüenza? ¿No te acaban de decir, Elías, que nomás le queda un puñito de harina para morirse? Ya lo van a hacer y se va a morir ella y su hijo. Elías, ¿tú te atreves a pedirle a la viuda? ¿No tienes vergüenza? Ponte a trabajar. En nuestra mente humana, ¿no es acaso eso lo más lógico pensar? No seas así, Elías, por favor. No te la bañes. Pero era precisamente la obediencia a lo que Dios esperaba en esta mujer viuda. Y Dios tenía toda la intención de bendecir a esta viuda. Toda la intención. Porque siempre que Dios pide algo, no es porque Él necesite, sino porque te quiere bendecir. Siempre. Qué curioso. La mujer tiene necesidad y Dios le manda para que le pidan. Repito, qué curioso. La mujer tiene necesidad y lo que Dios le manda es alguien que le pide. ¿No suena curioso esto? Y es que en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, lo que la mayoría de las personas, lo que escuchamos más a menudo y lo que se nos va a decir es de que estamos tentados a no dar cuando tengo carestía. Lo normal es, no des. Y viene la vocecita acá, dice que al cabo Dios sabe. ¿No les ha pasado eso? A mí sí, a mí sí. Que al cabo Dios sabe que tienen necesidad. No des. Pero ¿cuántos saben que esa palabra no viene del cielo? Lo que hace esta mujer es precisamente lo que Dios le pide que haga. Vaya conmigo a Éxodo 35:4, por favor. Éxodo 35:4. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Dice oro, plata, bronce y sigue diciendo otras cosas. Ahora váyase conmigo al Nuevo Testamento, por favor. Vámonos a 1 Corintios 16. Y a lo mejor todavía no llega a Éxodo, ya le estoy pidiendo que vaya a 1 Corintios. Bueno, vámonos para 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2.
Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí está hablando Pablo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cómo? Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese, lo que Pablo está diciendo obviamente era una ofrenda para Jerusalén, para la gente que estaba en necesidad. Pero me llama la atención que Pablo les dice, cada uno separe conforme a lo que haya prosperado. Es decir, yo estoy viendo aquí, veo una proporción, veo un porcentaje de lo que hayas ganado, de lo que tú hayas percibido. O sea, no es lo mínimo, sino es lo que según Dios te haya bendecido, así es como debes de dar. Y a pesar, y volviendo a la historia, a pesar de lo poco que esta mujer tenía, vemos que ella fue obediente en lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando ella es obediente, ella experimenta, escúcheme bien hermanos, ella experimenta la provisión de Dios. Dice el versículo, regresémonos por favor a 1 de Reyes 17:14. 1 de Reyes 17:14. La Biblia nos dice que lo poco que tenía nunca se le terminó. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ¿quién es él? Elías. Y ella, ¿quién era ella? La viuda y su casa. Comieron por ese día. ¿O cómo dice? Por muchos días. Aquello que solamente era para ese día, para morir, cuando se le pone en las manos del Señor, aquello se multiplica, aquello es suficiente para vivir todos los días, 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 hasta que la economía sea restaurada, hasta que empiece a llover. Esta mujer experimenta la provisión de Dios. Dios alimenta a la viuda, a su hijo, a Elías, todos los días a través de toda la sequía. O sea, no llovía, pero ellos tenían. Alrededor de ellos estaban muriendo, pero ellos estaban comiendo. Por la obediencia a Dios. Y por esa obediencia esta mujer experimenta el poder de Dios. No solamente experimenta la provisión de Dios, experimenta el poder de Dios. El texto nos dice que hubo comida todos los días, todos los días. Y ella ve el poder de Dios. Hermanos, cada mañana que ella se levantaba, veía que la tinaja de harina tenía. Y el aceite no se acababa. Y ella le echaba el aceite. Y el otro día amanecía otra vez con aceite. Hermano, esto no es ficción, eso no es, no estamos leyendo aquí de un libro de historietas, no, estamos hablando aquí de la palabra de Dios, que es algo que pasó, es algo real, algo verdadero, hermanos. Y esta mujer experimentó todo esto porque ella obedientemente, a pesar de lo poco que tuvo, obedientemente dio. Por eso digo, yo veo en este pasaje que en tiempos de escasez debemos seguir dando obedientemente. Sin escuchar lo que escuchemos atrás. Sin poner atención a lo que escuchemos. Otro aspecto importante que de este versículo, de este pasaje, podemos entender que en tiempos de escasez todavía debemos dar, no solamente obedientemente, sino fielmente.
Quiero volver a leer el pasaje donde dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como se le dijo, como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. No solamente comieron ese día, comieron muchos días. Humanamente hablando, era una tortita, y las mujeres son buenas para saber la cantidad, la ración, la porción que se requiere, ¿no? La harina que tengo es suficiente para hacerme un pan, una torta, eso es lo que yo tengo. Pero por la fidelidad de esta mujer para con Dios, para el hombre de Dios, Dios multiplica eso. Dios lo puede multiplicar, hermanos. Amén, porque Él es bueno. ¿Por qué podemos dar fielmente? Fíjese, cuando tenemos poco, como esta mujer tenía poco, Dios espera de nosotros fidelidad. Es sumamente fácil serle fiel a Dios cuando todo está bien. Es fácil serle fiel a Dios cuando es quincena. No es fácil ser fiel a Dios cuando lo que nos rodea es contrario. No es fácil. Repito, no es fácil. Pero Dios espera de nosotros fidelidad. ¿Y por qué vamos a ser fieles? Porque le conocemos a Él. Y conocemos que cuando Él me pide es porque Él me quiere dar. Él quiere bendecirme. Siempre, lo hemos dicho 1000 veces. Los 10 mandamientos no son porque Dios es un aguafiestas. No es porque Dios nos quiera y no hagas esto y no hagas aquello y no harás esto y no te harás esto y no hagas. Y uno, pues, Señor, pues entonces ¿qué hago? Pero todo eso es para mi bien. Es para que me vaya bien. No es porque Dios esté enojado, porque sea alguien que esté amargado, sino no. Dios lo ve de nuestro lado. Dios ya lo ve de acá. Cuando usted y yo venimos, Él ya fue y vino muchas veces. Y ¿sabes qué? Eso es lo que te conviene. Y no lo hagas y te va a ir bien. Cuídate y te va a ir bien. No codiciarás y te va a ir bien. No robarás y te va a ir bien. No mientas y te va a ir bien. Es decir, Dios conoce todo eso. Dios espera fidelidad de nuestra parte. Malaquías 3:10, rápidamente vámonos para allá. Malaquías 3:10. Fíjese, es un pasaje muy conocido. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice Dios aquí en esta versión. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¿Sí lo leímos? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es la única parte en la Biblia donde Dios nos pide que lo retemos, que lo desafiemos, que lo probemos. La única parte. Me llama la atención que Dios pide que lo desafiemos en cuestión de dinero, en cuestión de posesión. Hermano, no se sienta mal que estemos hablando de esto. ¿Cuántos necesitamos más dinero? Le echamos con eso. ¿Cuántos necesitamos más dinero? ¿Sí? Hermanos, en vez de estar así, deben de estar contentos. Le estoy dando la clave. ¿Sí? Esto no es mío. O sea, no, esto yo no lo estoy sacando de la manga. ¿Sí? No.
Mire, eso está en la palabra y tiene aquí miles de años. Tiene miles de años. Pero no hemos captado, no hemos entendido los principios de Dios. Hoy vivimos ya estamos bajo la gracia y no tiene que dar nada. O sea, ¿qué andas dando? No, hombre, ya déjalo. Son cosas que no te lavan el coco, ya no estamos bajo la ley, no, hombre, no le hagas. Y eso nos hace un daño tremendo. Estaba escuchando a un pastor. Ese pastor fue con el contador, eso fue en Estados Unidos. Va con el contador, donde él, con el que hacía los impuestos y todo eso. Y traía el pastor una cuestión, una pregunta. Le pregunta al contador, oiga, discúlpeme que sea muy atrevido. Dice, yo sé que usted tiene muchos clientes. ¿Usted tiene clientes judíos? Yo, claro, tengo muchos clientes judíos de muchas nacionalidades. Y luego el pastor dice, bueno, disculpe que le haga esta otra pregunta. De las carteras que usted maneja, o de las cuentas que usted maneja, ¿quiénes son más prósperos? ¿Los judíos o los cristianos? Y el contador se ríe, y esto es en serio esto. El contador se ríe y le dice, no, pues obviamente los judíos son gente muy próspera, gente de negocios, gente muy rica, millonarios. Y le voy a hacer otra pregunta, discúlpeme. Le dice el pastor al contador, ¿a qué cree usted que se deba? Si los judíos tienen, o nosotros los cristianos tenemos bases judías, o sea, ¿por qué esa diferencia entre el cristiano y el judío? O sea, dice, es muy fácil, le dijo el contador. Dice, es muy fácil. Dice, ustedes los cristianos se basan de la segunda parte de la Biblia. Los judíos se basan en la primera parte de la Biblia. Y ustedes han olvidado la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se enseña lo que Dios espera de ustedes. Y es muy cierto. Como cristianos decimos, ¿qué puedo hacer para dar menos? ¿Qué puedo buscar en la Biblia para no comprometerme más? Antes era eso en la ley, ahora, ¿cómo le puedo buscar? ¿Cómo puedo rebuscarle en la Biblia? Rebuscarle en la Biblia para no comprometerme más. Eso era de la ley. Y vivimos vidas lejos de lo que Dios espera. Sí, ya no estamos bajo la ley. Pero la ley, el Antiguo Testamento, a mí me dice qué es lo que Dios espera. Y Dios no cambia. Ahora, ya no soy salvo por aquello, pero aquello no deja de ser lo que Dios espera. ¿Me explico en esto? No es de que Dios ahora sea un Dios que solape las cosas. Está bien, tú dale. No, Dios no cambia. Y vivimos vidas que buscamos cómo vivir la vida más sencilla, más simple, sin compromisos. Por eso hay muchos divorcios. Porque entre más queremos vivir más sin compromisos. Vivimos en una época donde ya el compromiso ya no es parte de mi vida, ya no es parte de mi vocabulario. Yo ya no espero con que sea salvo y ya no me pidas más. Pero Dios honra la fidelidad. Si en el Antiguo Testamento Dios pedía el diezmo, hoy por agradecimiento podemos decir, el diezmo es lo mínimo, hermano, que yo doy. Por agradecimiento. ¿No creen que o sea, ya soy libre, ya soy en Cristo Jesús? El diezmo era, aunque no era parte de la ley, fue antes de la ley. El diezmo es un principio. Y hay gente que no conoce a Dios y lo practica y es bendecida. ¿Por qué? Porque es un principio de siembra y de cosecha. Hay agricultores que no son cristianos, pero que siembran y cosechan. ¿Por qué? Porque siembran. La tierra no dice, no, tú no eres cristiano. Y no da, no. No, es un principio, la siembra y la cosecha, siembra y cosechas. Pero esto como que se nos va.
Y decimos, no, Dios sabe, Dios conoce mi situación, Dios sabe que nomás tengo eso y cómo voy a dar. No, Dios no espera esto de mí. Dios. Imagínense si esa viejita, si esta señora viuda hubiera tenido esa actitud de nosotros, esa actitud nuestra. Créanme, esa semana se hubiera muerto. Se hubiera muerto. Como muchos cristianos han muerto y nunca le creyeron a Dios. Y nunca comprometieron, nunca fueron buenos mayordomos de lo que Dios nos ha conferido. Y por último, de este texto yo puedo entender de que debemos seguir dando voluntariamente. Dice la palabra que ella fue e hizo lo que se le dijo. Ella no tenía que hacerlo, pero ella fue y lo hizo. Y hubo alimento todos los días, todos los días. Y cada vez que leo este pasaje, a mí me impacta el hecho de que era la peor candidata para recibir a Elías. Esta mujer era la peor candidata para recibir a Elías. Elías necesitaba, y lo lleva Dios con alguien que necesitaba más. Repito, esta viuda era la peor candidata para recibir a Elías en cuestión económica. Y a veces Dios le manda a usted oportunidades para servir en la iglesia, para ser parte de los campos de verano, para ser parte de los grupos familiares, pero dice, no puedo, no tengo, como, no. Pero ¿por qué yo, si yo no, si me falta esto? Y Dios te está dando una oportunidad, salte de allí. Yo sé que no tienes, yo sé que no puedes. Pero te estoy dando la oportunidad para que salgas de esa situación. Ay, no sé qué tiene el hermano Alex. Todavía ve cómo estoy batallando y luego todavía viene y me pide que tenga el campo de verano. Ay, hermanito, le falta discernimiento al hermano Alex. No sé qué tiene. Yo no sé qué tiene. Que abra yo el grupo familiar, pero ¿cómo? Si apenas... No, hombre, yo con este hombre que tengo. Dios te está dando la oportunidad. Dios te está enviando un Elías. Y quizá tú eres el peor candidato para abrir tu casa. Quizá tú eres el peor candidato para ser parte de algo aquí en la iglesia. Tú eres el peor candidato y en tu mente dice, no se puede. Pero Dios te está dando la oportunidad para que digas amén. ¿Y qué más, hermano? A ver cómo le hago, pero ¿qué más quiere, hermano? ¿Y qué más quiere? Porque usted sabe que Dios le va a dar lo que usted necesita. Porque es asunto de Dios. Amén. Dios es bueno. Dios le pide a esta mujer que dé. Cuando Dios le pide que usted sea socio con Él, es porque Él quiere hacer algo con usted. Repito, cuando Dios quiere ser socio con usted, imagínense, si usted no tiene dinero, o sea, usted tiene menos 50,000 pesos en el banco, que lo están cobrando, y ahorita en el Buen Fin se atascó y todavía no paga lo del Buen Fin del 2013, y ya se metió en el 2014. Ahora va a ser un buen año. Imagínense, usted no tiene nada, pero viene Carlos Slim, el señor Carlos Slim, y le dice, Pepe, quiero ser socio tuyo. ¿Cómo ves? Usted le va a decir, hermano, pero yo no tengo nada, diga. Usted va a decir, ¿en qué le ayudo, diga? ¿En qué quiere que le sea parte? ¿O no? O sea, porque usted sabe que ese hombre, pues, lo que más tiene es eso, ¿no? Acaba de poner un acuario en México de quién sabe tantos millones de pesos. Un acuario para que los pescaditos anden ahí. Obviamente usted va a decir, claro que sí. Yo no pido nada de capital tuyo, quiero que seas parte mío. Voy a abrir una empresa y tú vas a ser mi socio. ¿Le entras o no le entras? ¿Le pensaría usted? Pues déjame hablar con mi esposa. Bueno, es que eso del diezmo, como que déjeme hablar con...
Es Dios hablándole a usted. Yo quiero hacer un trato contigo. No es Carlos Slim, no es Bill Gates. Es Dios, el dueño del oro y de la plata, de todo, Dios. Imagínense, Dios queriendo hacer un trato de negocio con usted. ¡Qué bendición! Sí, ¿cuál es el trato? Ok, de lo que tú recibas me das un peso de cada 10 pesos. Ah, no. ¿Y para qué lo quieres? Dime, no, yo nomás quiero saber. Y nos ponemos muy al tú por tú y como a las patadas con Sansón, así. O sea, no es así. Y queremos poner nuestro trato, sino que simplemente accede a lo que yo te voy a pedir y te va a ir bien. Por eso dice Dios, traed los diezmos al alfolí, traed los diezmos a la casa de Dios. Y te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y luego dice Dios, si no me crees, pruébame. Hace poco, no recuerdo exactamente, pero mi esposa me da un dinero para hacer un pago, no recuerdo qué era, para el pago de la colegiatura, no recuerdo. Y yo como pastor, yo diezmo al distrito, es decir, al distrito de Asambleas de Dios, al centro. Y ella iba pasando por ahí cerca de ahí. Y me acordé, no me traje el diezmo, pero traigo lo de la colegiatura o no sé qué era. Y por un momento así dije, se me pasó por aquí. Y nos vamos a quedar sin esto y nos vamos a quedar para esta semana. Y está el 15 años de Saudi. Y así uno se empieza a rascar, aunque no crean. Así. Pero meto el carro al distrito y ¡pum! Lo doy. Y a ver si no me pregunta mi esposa, porque si ya pagaste el... No comenté nada. En la tarde me habla una hermanita, una pareja, que no son de aquí de la iglesia. Bueno, los queremos ver. Sí, hermano. ¿Dónde los veo? Acá en tal lugar. No, pues ahí nos vemos. Y hermano, no sé cómo decirlo. No, me dio una ofrenda que no solamente cubrió la colegiatura, cubrió para el vestido de Saudi, cubrió para... No. Le dije, Señor, perdóname. Por poco y hago lo que no debo hacer. ¿Están conmigo? Porque Dios dice, yo quiero, no sé cómo decir, quiero hacer negocios contigo. Y le empezamos a cuestionar a Dios, Señor, ¿y tú qué tienes que ofrecerme, Señor? ¿Sí? Para darnos una cachetada. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y Dios nos pide, hermanos, que en eso seamos fieles. El diezmo no nos pertenece. El diezmo no nos pertenece. Y usted me dice, hermano, es que eso es de la ley. No es de la ley. Es antes de la ley, durante la ley. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué? ¿Por chulos o por qué? Es un principio. Entonces, si el principio del diezmo ya no está, entonces ya no está el principio da y se os dará. Pregunto. ¿Ya no está? Claro que está. Si el 100% de esta iglesia diezmara, hace 15 años hubiéramos pagado este terreno. Si el 100% de la iglesia diezmara, ya tuviéramos el edificio quién sabe cuántos años. Y esto se lo digo en serio. Cuando tomamos las riendas en el 2010, el tesorero hizo una encuesta, hizo ahí un estudio, y él dice que como el 18% de la iglesia estaba diezmando. Y lo demás, bien, gracias. A los pocos meses, 2-3 meses, se hizo otra vez el estudio y aumentó a 45% de diezmadores. Eso fue hace 2-3 años, ya no hemos vuelto a hacer un estudio así. Pero yo le animo, hermano, no espere tener para dar.
dé. Mayordomía es dar en tiempos aún de escasez. Eso es mayordomía. Eso es mayordomía. Eso es mayordomía. Que lo que yo tengo, sé que a Dios le pertenece. Yo solamente soy mayordomo. Usted dice que tiene un carro, usted no tiene carro, es de Dios. Usted dice que tiene una casa, no es de usted. Y se lo pruebo dentro de unos años, que usted ya no esté, que lo tengamos que llevar al Panteón, aquí a Los Ángeles, ¿no, Los Ángeles? Su casa se va a quedar ahí, no se va a ir con usted. Es en serio. Esa cuenta bancaria que usted dice que es de usted, disculpe que se lo diga, no es de usted. Simplemente Dios se la está confiriendo, prestando. Y seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Lucas 6:38. No tiene que abrirla, su Biblia. Le voy a pedir que los hermanos de multimedia lo pongan. Lucas 6:38, por favor. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Lo leemos todos juntos? Leámoslo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora levante sus manos al cielo. Dígale, Señor, yo quiero ser un buen mayordomo, Señor. Pero dígaselo, quiero ser un buen mayordomo de lo que tú me das. Quiero ser buen mayordomo, Señor. Dígaselo una vez más, quiero ser buen mayordomo, Señor. Señor, yo, Benjamín Salinas, quiero ser buen mayordomo de lo que tú nos das. Quiero ser buen mayordomo, Señor. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, renuévame por Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdona porque muchas veces, Señor, hemos robado. Te hemos robado, Señor. Perdónanos. Como iglesia, Señor, queremos ser una iglesia fiel. Queremos ser una iglesia fiel. Mi familia, queremos serte fiel. Dígaselo, mi familia, te queremos serte fiel, Dios. Te queremos ser fiel. En el nombre de Jesús. Yo sé que aquí posiblemente hay gente nueva, hay hermanos nuevos o personas que nos están visitando. Muy poco predicamos acerca de esto y los hermanos están aquí presentes. Y si usted se siente incómodo porque quizá usted viene por primera vez y usted dice, ya ve, nomás voy a la iglesia y nomás hablan de eso. Y nomás... No, el mensaje no era para usted, es para los que somos de casa. ¿Sí? Así como de repente usted habla con sus hijos y les dice su responsabilidad, les dice que usted tiene que poner para las luces, y tiene que poner para el gas, y tiene que poner para traer los frijoles. De vez en cuando en el año es bueno hablarle al pueblo, a la gente, a los que somos parte de esta comunidad, de esta iglesia, decirle la responsabilidad que tenemos, no con el hombre, porque no es al hombre, es a Dios. No lo dé al hombre, délo para Dios, y de él viene la recompensa. Si usted se lo da al hombre, se queda sin beneficio. Déselo a Dios. ¿Lo escuchó? Gracias, Señor. Entonces, si usted se siente incómodo, discúlpeme.